El relato bíblico destaca una cena muy particular realizada en un jueves por la noche. Llena de simbolismos religiosos, la Santa Cena fue uno de los momentos más importantes del ministerio de Cristo. Pero con el establecimiento del cristianismo en el Imperio Romano, uno de los artefactos allí utilizados robó el papel principal de este acontecimiento: el Santo Grial. ¿Qué evidencias comprueban el hallazgo de esta copa? ¿Realmente fue utilizada para recoger la sangre de Cristo en la cruz? ¿Qué poderes milagrosos fueron atribuidos a este cáliz? En búsqueda de respuestas sobre los simbolismos de la Santa Cena, aquí comienza Evidencias. En un aposento alto, los evangelios relatan que Jesús se reunió con sus discípulos y compartieron una cena muy especial, la Santa Cena. ¿Qué relación tuvo esta cena con la conmemoración de la Pascua y con el sacrificio venidero de Cristo? Cuando hablamos acerca de la Santa Cena, tenemos que ver el contexto en el cual se lleva a cabo esta celebración. Realmente Jesús quería celebrar Pesaj, Pascua, con los judíos, con sus discípulos. Rememoraba las escenas del Éxodo, cuando en el 1445 a.C., los hebreos que habían sido esclavos por mucho tiempo ya, ahora estaban a punto de ser liberados. Moisés le había dado instrucciones específicas de cómo ellos debían celebrar esta cena tan especial. En aquella noche iban a morir los hijos primogénitos. Para librarse del ángel destructor, ellos debían matar los corderos, tomar sangre de esos corderos y ponerla en el dintel de las puertas, para cuando el ángel viniera, pasara. Ese cordero era un eco de la experiencia de Abraham en Génesis 22, cuando a Abraham se le había pedido que él sacrificara a su hijo. Abraham sabía por qué razón él tenía que sacrificar a su hijo, porque él había fallado del pacto, del berit. Vemos que en Génesis 22 se tiene que cumplir la estipulación de pagar el precio por violar el pacto. Abraham falló, él tomó a Agar, él mintió sobre Sara y él falló, fracasó con el pacto. Así que él sabe que tiene que pagar el precio. Lleva a su niño para ser sacrificado. En Pascua vemos que la promesa hecha a Abraham al Dios proveer el cordero, el carnero, diciendo en otras palabras: yo voy a proveer el carnero, yo voy a proveer la salvación para el pueblo. Abraham tomó el carnero y él lo sacrificó. La tradición judía dice que él preparó un cuerno de unción con uno de los cuernos de ese carnero, siendo este un símbolo de la unción sacerdotal, la unción real, la unción del Espíritu. Y con el otro, él preparó un shofar, con el cual se anunciaba, se proclamaba la salvación, se proclamaba la redención. La Pascua que celebró Jesús rememoraba ese pacto de Éxodo cuando salieron de Egipto, que rememoraba la experiencia de Génesis 22 cuando el carnero es ofrecido, que rememoraba el pacto de Génesis 15 que Dios hizo con Abraham, que rememoraba la historia del Edén cuando en Génesis 3:15 es prometido el Mesías, la simiente. Así que ese hilo que une todo el Antiguo Testamento se estaba llevando a cabo con el cumplimiento en ocasión de la Pascua, en ocasión de la muerte de Jesús. Así que el tipo, la sombra que se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra con el antitipo, con el original, con el cumplimiento en el Nuevo Testamento.
A partir de este evento, la cena pascual tomó otra connotación dentro del cristianismo. ¿Qué nuevo significado Jesús le atribuyó a esta ceremonia judía? Jesús tuvo una ceremonia de Sidur, una cena pascual con sus discípulos. Y después de tener esta cena pascual, entonces Él les deja saber a ellos que ahora Él iba a instituir una nueva cena, una experiencia en la cual ellos participarían de su sangre y de su carne. Así que Jesús instituye una nueva ceremonia, un nuevo rito, la Eucaristía, que iba a convertirse en el símbolo de la resurrección, del sacrificio y la resurrección de Jesús y la promesa del regreso del Maestro en la segunda venida. La Santa Cena fue un rito establecido por nuestro Señor Jesucristo. Poco antes de morir, Él se reunió con sus discípulos y era el momento de la Pascua en ese momento, era una ceremonia, un rito judío. Así que Jesús enmarca, digamos, la Santa Cena dentro de ese rito que era la Pascua. O sea, hay un reciclado del rito. Antes era la Pascua, ahora la Santa Cena, pero el simbolismo es exactamente el mismo y en definitiva buscaba establecer una comunión entre Dios y los creyentes en Dios. Esa es la base, digamos. Esta celebración de la Santa Cena trascendía el significado político que tal vez los discípulos le tenían a la Pascua. Muchos de ellos enfocados en los sufrimientos que estaban teniendo bajo el yugo de los romanos, pensaban en la Pascua solamente en el contexto de ser librados, de que anteriormente estaban bajo el yugo de los egipcios y ahora estaban bajo el yugo de los romanos. Ellos querían de alguna manera obtener libertad, de alguna manera ellos también poder librarse de sus odiados opresores y ellos poder empuñar sus cuchillos y poder ellos hacer guerra contra los romanos. Pero Jesús quería que ellos comprendieran el significado original religioso que tenía la Pascua, que era de redención, que era demostrando que el Mesías iba a ser prometido para redención de los pecados. El significado religioso de la Santa Cena tiene que ver con un ser humano pecador y un Dios salvador que está dispuesto a liberarlo de su pecado. Eso se logra a través del sacrificio de Jesucristo, que de alguna manera está representado en los emblemas que se usan en la Santa Cena. Y ahora, en esta nueva celebración, en esta nueva cena, Él precisamente quiere subrayar los aspectos teológicos que van más allá de estar en un reino. Ellos estaban debatiendo entre ellos quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el general, quién iba a ser el primer ministro, y estaban luchando para estar cerca de Jesús y poder asegurarse un lugar en el reino. Pero Jesús quiere mover los pensamientos de ellos, sacarlos de esa fijación en lo político y lo temporal y llevarlos a otro significado, un significado espiritual que era el propósito de Él con esta nueva institución de la Santa Cena. Una de las características que tuvo la Santa Cena fue la riqueza en símbolos que representaban el Evangelio y el ministerio de Cristo. ¿Cuáles eran estos emblemas y qué significado tenían? El ritual de la Pascua está lleno de simbología. No se podían quebrar los huesos del animal que había sido sacrificado, había sido degollado. Técnicamente no era un sacrificio en el sentido levítico, ya que este tipo de sacrificio se reservaba para el santuario. Sin embargo, todavía rememoraba toda la experiencia de sacrificar animales por parte de los patriarcas. Esta era la oportunidad del padre de familia o dos familias unirse para así hacerlo. Había que comer del sacrificio, había que comer el animal. Esto también representaba que el sacrificio de Jesús se ingería todo, no se podía desperdiciar nada. También el hecho de que los huesos no iban a ser quebrantados. Vemos que los evangelistas capitalizan sobre eso y ven un eco, el hecho de que los huesos de Jesús no serían quebrados, lo cual era una costumbre bárbara de los romanos para acelerar el proceso de la muerte. Aquellas personas que habían sido crucificadas
Todos esos elementos, las hierbas amargas, el estar con sandalias en los pies, el estar listos para salir, todo era parte de los símbolos que cargaban la experiencia del Éxodo y que se transmitían ahora al Éxodo espiritual, como Pablo lo interpreta en la carta a los Corintios, que él le da todo este significado que había sido perdido por los judíos a través de los siglos. Ahora él los retoma y ve cómo Jesús cumple cada uno de esos elementos en su experiencia. Ahora Jesús, en esta nueva Pascua, en esta nueva ceremonia, en esta nueva experiencia, él presenta dos elementos básicos. Uno es el vino y el otro es el pan. Los emblemas en realidad que se establecieron en esta ceremonia es tanto el pan sin leudar, que también se utilizaba en la Pascua, la levadura dentro de sus aplicaciones, vamos a decir, por ahí representa justamente el efecto del pecado y cómo transforma de una forma negativa a una persona. Entonces no tenía que tener levadura y tal como Jesús explica, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, Jesús está, explicando de que ese pan sin leudar representa su cuerpo, un cuerpo que no tenía mancha, que no tenía contaminación y que es ofrecido para nuestra liberación. Y por otro lado tenemos el jugo de uva sin fermentar, que representa su sangre. En la palabra de Dios se establece que en la sangre está la vida, dice en Levítico. Así que de alguna manera, cuando Jesús entrega su vida, entrega su sangre por nosotros y está representado en ese jugo de uva que se comparte entre todos aquellos que participan de la ceremonia. Es importante destacar que estos no son los únicos elementos de la experiencia pascual. Jesús, en primer lugar, da un ejemplo de humildad al celebrar el rito de la humildad, el lavamiento de los pies de los discípulos. Esta ceremonia es central para la Eucaristía, para la experiencia de la Santa Cena. Él se humilla ante ellos. Filipenses 2 hace un eco de la humillación de Jesús. Así que Jesús se humilla ante ellos, restablece las relaciones entre ellos y entonces introduce el vino y también el pan. Cuando pensamos en las vasijas del primer siglo, él pudo haber usado una vasija para las hierbas amargas y tal vez para el pan. Él debió haber usado un cántaro para el vino, una ánfora tal vez, que el estilo era diferente. Esta pertenece a la época de bronce tardío. Esta es de la época del Éxodo, 1500 años antes de Cristo. Y esta copa es de la época de Abraham, unos 2000 años antes de Cristo. Pero estos diferentes periodos aquí representados, la época romana, la época de Jesús, la época de Moisés y la época de Abraham, le da una idea de cómo convergían estos elementos en la mesa y no eran muy diferentes las copas para el tiempo de Jesús o los platos o en este caso las vasijas para el tiempo de Jesús. Eran elementos sencillos de mesa, probablemente no estaban ricamente decorados como los que encontramos en las casas de los sacerdotes o en casas de personas de la aristocracia. Eran sencillos esos elementos los cuales Jesús utilizó y entonces le da ese significado especial de que esta es su carne y de que esta es su sangre, que por amor a ellos serían derramados.